Fue desde ese momento que yo sentí como que es otra persona. Resulta que lo habían invitado a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y deja de ser pues como esposa, entonces a ser solo mamá. Y se le olvida también que uno es mujer. Entonces como que todo este proceso me empezó a ayudar y empezó a nacer ese deseo de ser otra vez mamá. Para la ciencia es mucho, pero para Dios es nada. Si bebé viene con algún síndrome, que seas tú haciendo posible lo que parece imposible. Cuando ya llega el momento de nacer, Isaac me lo pasan y yo de una le digo a mi esposo, amor, si es síndrome de Down, pero yo se lo dije en una alegría que era inexplicable. Este niño unió por completo la familia. Este gordo vino a cambiar vidas porque ha salvado vidas también con su testimonio ha hecho que muchas mamitas desistan del aborto. Diga chao. Adiós. Adiós. Sin duda alguna, agradecer por los momentos más difíciles te llena de esperanza y de fuerza para poder transformar el dolor en amor y propósito. Soy Alexa Gómez, coach de vida, speaker y escritora, y aquí siempre encontrarás herramientas para llenarnos de valor y sentirnos agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia y así poder encontrar tu pequeño y gran milagro. Bienvenidos a este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agracia 2. Hoy estoy con una mujer maravillosa. Bueno, les confieso que no la conocía. Hoy estoy conociendo en persona a Claudia, pero me impactó muchísimo su testimonio. Lo hermosa que es una mamá maravillosa, una gran esposa, una hija de Dios maravillosa también. Y hoy quiero que les traiga a ustedes ese testimonio tan hermoso de lo que es su vida, su relación de pareja y por supuesto un milagro maravilloso del que ella nos va a hablar, que se llama Isaac. Así que Claudia, súper bienvenida a este episodio. Muchas gracias, Alexa, Dios te guarde. Bueno, buenos días, mi nombre es Claudia Gómez. Hoy vengo a contarles un poquito de esto que ha sido este camino tan bonito y lleno de tantas cosas pues maravillosas de parte de Dios y como ustedes lo quieran creer. Bueno, todo empezó hace mucho tiempo. Bueno, no, pero un momento. ¿Quién es Claudia? Okay. Primero, porque Claudia es aquí la protagonista, la principal. ¿Quién es Claudia Gómez? Bueno, Claudia Gómez es una mujer apasionada, muy resiliente, demasiado resiliente, valiente, demasiado alegre, creyente, bueno. Una mujer de fe. De muchísima fe, la verdad, eso soy yo. Y también es mamá, es esposa, es hija, amiga y una mujer entregada a Dios. Y quiero que nos cuentes, el testimonio empieza de la siguiente manera. Claudia tenía ya su esposo y una niña que en este momento, ¿cuántos años tiene? Tiene 10 añitos. Cuéntanos ahora sí, ¿cuándo decidiste ser mamá otra vez? ¿Qué pasaba con esa relación? Cuéntanos un poquito más. Bueno, realmente mi relación con mi esposo estuvo un poco, no fracturada, pero sí un poquito lastimada por el tema del trago. Pues mi esposo era un hombre un poquito desordenadito en ese tema del licor. Entonces, pues llegó un momento de mi vida en que yo pues no quise tener más hijos. Me sostuvo en un no por muchísimo tiempo. Hubo momentos en los que María del Mar, pues siendo chiquita, me decía como que mamá, quiero otro hermanito, pues quiero un hermanito, me siento sola, no sé qué. Y yo, no, mi amor, nosotras somos las dos solitas, vamos a salir adelante solas, tu papi está, pero somos tú y yo el dúo dinámico. Bueno, era como esa cosa que yo tenía en mi corazón, porque pues era como la coraza que me había puesto. Y le había hecho a mi hija también como esa respuesta automática de un no rotundo. Entonces, claro, ya cuando todo el mundo le preguntaba a María del Mar como que tú quieres ser hermanita mayor, ella ya respondía de forma automática no. Y entonces, claro, ya pasó el tiempo, mi esposo pues gracias a Dios tuvo... Pero en ningún momento se separaron. No. O sea, tú siempre estuviste... Sí. ¿Por qué no decidiste separarte? ¿Por qué no decidí? Bueno, uno por él, porque él, a pesar de todo, él siempre ha sido una persona muy responsable, excelente padre, a pesar de todo siempre fue el mejor papá. Y en el caso, digamos que cuando él estaba, bueno, lo primordial, y creo que lo encierro entre paréntesis, con punticos, entre comillas, todo, el amor.
porque lo amo demasiado y siempre, y cuando yo me casé, o sea, yo sabía la persona que él era, siempre, porque de novios también fue mucho el flagelo del tema del licor, pero pues uno con amor, uno siempre dice, no, él cambia, no sé qué, entonces fue como siempre esa O persistencia. sea, siempre es como que cuando nos casemos seguramente él va a cambiar. No, cuando si tengo un hijo seguramente va a cambiar. ¿Pensabas eso? Siempre, siempre fue como esa cosita como de esperanza, de que no, yo sé que él va a cambiar, él va a ser otra persona. Además, pues mi matrimonio siempre ha sido como muy ligado a los milagros. Desde la parte pues como de mi creencia, fue como muy rescatado, fue demasiado en oración, entonces fue como que precisamente eso lo que siempre me sostenía, entonces como que la oración y todo esto siempre hacía como que no, o sea, tenés que ser valiente, tenés que tener resiliencia, por eso te decía ahora que Claudia era eso, porque desde siempre fue como muy esa parte, o sea, fue como que muy, no, démosle como la oportunidad de que sí va a cambiar, entonces siempre es como que no, amor, perdóname, yo no voy a volver a hacerlo, no sé qué, entonces, bueno, volvíamos y dábamos oportunidades y así, o sea, mil y, mejor dicho, las cantidades de veces que ya se me salen de las manos para contarlos, fueron muchas veces las que fueron como esas oportunidades, pero nunca por mi mente pasó como separarme. Y también otra persona que era muy allí, como que no vas a dejar el matrimonio, luchar, no sé qué, era mi mamá. O sea, mi mamá siempre ha sido como esa personita, como que no, vení, oremos, no sé qué, luchemos para que no te separes, no sé qué. Y habían muchas personas que te decían, ¿por qué no te separas? Sí, sepárate. muchas terapias de parejas, las psicólogas nos decían, no, mira, o sea, aquí esto está irremediablemente roto, como dice la doctora Polo, ya era algo que ya no tenía solución, entonces había un sacerdote muy hermoso que nos hacía también terapia de parejas, me dijo, mira, aquí no, ya lo que está, o sea, ya no hay nada que hacer, pero siempre había como esa ¿Qué veías en él? no sé, o sea, yo siempre he visto en él tantas cosas lindas y bonitas, o sea, él es una persona demasiado inteligente, una persona demasiado berraca, entonces yo veía como todo eso y yo decía, él tiene que ser capaz, o sea, yo sé que esto no se puede quedar en ¿Creías en él? Sí, siempre creí en él, eso fue, o sea, y siempre he creído en él, que yo creo que es algo fundamental de los matrimonios, el creer. Es fundamental, entonces yo creo que eso fue lo que más me hizo como que estar allí para darle como esa oportunidad de poder cambiar. Pues mira que pasó el tiempo y yo me hice una cirugía, pues una lipo, y resulta que yo empecé unos masajes donde una amiguita, ella es casada con un primito de nosotros, porque pues mi esposo y yo también somos familia, lejanos pero somos familia. Entonces yo estaba en esos masajes y recuerdo que el día que él me llevó a los masajes, el primito mío también es muy tomador, o era muy tomador, y él invitó él le dijo, hermano, te voy a invitar a un lugar, pues a algo, y yo pues me imaginé lo peor, entonces, amor, ya vengo, él me dejó allá en los masajes. Ay, ahora los perdimos a los dos. Sí, total. Entonces yo, ay no, amiga, ¿cómo? O sea, ¿será que sí? Ella, amiga, confía, o sea, ella me contaba, no, ya, mi esposo está súper bien, ya dejó todo eso, no sé qué, confía, y yo era como con esa cosita, yo no, ahora me deja acá, me toca irme sola para la casa, no sé qué, bueno, como que imaginándome lo peor, pero siempre como que teniéndole la cosita de como la esperanza, y yo, bueno, cuando verdad se acabaron los masajes y como a las 8 pasaditas regresó súper contento, súper feliz, o sea, se le veía una aura diferente, la cara le había cambiado por completo, o sea, Alexa, fue algo tan bonito porque fue desde ese momento que yo sentí como que este es otra persona, o sea, mi esposo, en ese momento hasta los ojos le brillaban diferente, o sea, fue algo tan bonito porque yo decía, ¿a dónde estuvo? O sea, no tenía ni idea de que él había... Eso te iba a preguntar, que dónde estaba. estado en esa reunión, resulta que lo habían invitado a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues cuando él llegó, él como que no se atrevía como a decirme mucho porque obviamente el que toma no se reconoce como borracho o como un enfermo, porque eso es una enfermedad, es un flagelo que ellos llevan adentro de su corazón y eso es para toda la vida, o sea, no tiene cura, pero sí puede controlarse, eso no tiene cura, pero se controla. Y entonces, claro, para ese momento, pues él, no, una reunión súper chévere, no sé qué. Yo, bueno, cuando al otro día otra vez, no, amor, que voy para la reunión. Y yo, ay, Diosito, que seas tú, mejor dicho, guiándolo y que no me vaya a ir por otro camino y que sí sea con eso. Y bueno, verdad,
fue, todos los días iba a su reunión y él empezó a cambiar. Recuerdo que una vez él estando borracho me dijo, amor, yo quiero otro hijo. Y yo en mi soberbia y en mi herida y como en ese dolor le respondí, jamás, o sea, jamás. Ajá. Eso está negado por completo, o sea, tenías que volver a nacer. Tiene que ser otro Fabián, o sea, volver a nacer, ¿entiendes? Así se lo dije. Recuerdo que él pues los ojitos se le encharcaron, obviamente a mí también, porque desde mi dolor, yo le respondí de esa forma y después yo decía, qué pesar, o sea, no era la forma, pero era lo que tenía. ¿Y tú siempre quisiste ser mamá de varios hijos, tener más, o solo tener ojo o no ser mamá? No, mira, que siempre mi deseo, o sea, yo como provida, porque soy una referente provida, amo la vida, siempre quise tener solo una, abierta a la vida, sí, pero siempre en el sueño mío desde niña era ser mamá de una niña. Okay. Y a mis 24 años, y así fue. O sea, María del Mar llegó para el momento perfecto, fue también un milagro del cielo, y llegó en el mejor momento de nuestras vidas. Entonces fue también muy bonito porque fue como lo que yo planeé, como que mi proyecto de vida fue tan perfecto con ella que ella llegó en el momento que necesitaba que llegara. Y después cuando pues ya todo este proceso, yo sí soñaba con tener de pronto tal vez otro, pero como en todo lo que estaba viviendo con mi matrimonio, pues se había cerrado esa posibilidad por completo. Ya él empieza su proceso de cambio, yo sentí que también lo necesitaba, entonces ahí fue que yo entré como un grupo de mujeres empresarias del centro, que era muy, muy, muy chévere, y allí empezamos a hacer como un proceso con ellas, se llamaba Mujeres INS, que era pues mujeres inspiradoras, wow, súper chévere, y empezaron a enfocarnos como el tema de la sanación, de niñas, como a darnos la importancia que teníamos en el hogar, como desde la parte de mujer, esposa y mamá, porque pues obviamente una vez se olvida por completo de eso, y deja de ser pues como esposa, entonces hacer solo mamá, y se le olvida también que uno es mujer. Entonces como que todo este proceso me empezó a ayudar y empezó a nacer ese deseo de ser otra vez mamá. Al ver pues como que mi esposo ya estaba como en ese cambio, yo decía, es necesario que yo también lo haga, porque siempre he tenido claro de que si una persona cambia, pues hay que hacerlo uno también para que las cosas pues fluyan. Sí, claro. Siempre, y una relación es de dos. Sí. Siempre se sabe que como somos dos, como necesitamos mejorar en ciertos aspectos, tanto él como, o sea, el hombre como la mujer. En este caso, claro, había de pronto muchas heridas que tú también tenías que sanar, que tenías que calmar y que tenías que volver a ser esa Claudia que él había conocido y que de pronto había perdido un poco por sus actitudes, pero nos permitimos a veces transformar nuestra forma de ser y nuestra esencia por los otros. Entonces te tocaba volver a esa esencia de lo que es Claudia. Sí, total. Sí, porque digamos que siempre he sido muy como romántica, el tema cursi, y se me había perdido un poco, me había vuelto un poco fría, distante. Sí, habíamos perdido como el hilo que al principio pues como que nos había unido. Entonces ahí empiezo yo como a darme cuenta de que necesitaba mi cambio y que tenía que hacer ese pare y volver a empezar, desaprender tantas cosas que traía para poder volver a aprender, porque realmente me había convertido en algo que no era mi esencia. Claro. Entonces, y estaba convirtiendo a mi hija en lo mismo, entonces pues no era justo llevarme, digamos así, por delante a mi chiquita y volverla una persona que no era la esencia de nuestro hogar. Y por eso en muchas ocasiones es como que no, pues a veces es mejor que se separen y que los hijos no estén viendo quizás esa rabia, esos malos entendidos e incluso a veces hasta odio que puede llegar a tener la pareja entre sí, que los hijos se van empapando de eso, y las niñas por lo general es como que, ay sí, empiezan a tenerles rabia a los hombres cuando nos tenemos que dar cuenta de que no, o sea, que no todos los hombres son iguales, que siempre se puede dar oportunidad, pero en este caso, digamos que no ver a su papá como una mala persona. Nunca le hice ver como esa imagen de tu papá es malo, tu papá, no, jamás. Siempre quise que ella viera a su papá como su héroe, y de hecho ella siempre lo vio como su héroe. O sea, siempre, ay, qué pena. No. Siempre lo ha visto como su héroe. Un referente. Qué bonito. Bueno, entonces como que yo estaba tan enfocada en esto de las mujeres INS
en el sueño de empresaria, de querer hacer muchas peluquerías y barberías en la ciudad, que me enfoqué pues como demasiado en este tema, y creo que Dios allí como que me dijo, Eni, espérate, no estás haciendo las cosas como yo quería. O sea, tal vez enfoqué el sueño mal enfocado, porque no era la misión que él tenía para mí. No sabía qué era lo que él tenía preparado para mí, pero lo estaba haciendo de una forma revolcándonos, porque nos revolcó por completo. Nos hizo más fuertes como parejas. Ahí cuando pierdo como el sueño, digámoslo así, perdemos el sueño de la peluquería. ¿Por qué quebró la peluquería? No, ¿O decidieron cerrarla? Sí, pues decidimos venderla por temas ya como digamos más personales. Entonces decidimos como hacernos a un lado más bien, y decidimos, o sea, como pareja dijimos, no es lo de nosotros. No soñamos y no construimos en tierra firme, lo hicimos en tierra movediza, lastimosamente. Pero fue o sea, aparte que nos enseñó demasiado, fue un aprendizaje y fue algo que nos unió más como pareja. Wow. Al principio, cuando pues Fabi dejó de tomar, a mí me chocaba tenerlo todas las noches en mi cama, durmiendo, roncando o respirando. Para mí era re difícil. Wow. O sea, poder aprender otra vez a vivir, porque realmente ya me había acostumbrado a tener esposo, pero a no tenerlo las 24/7, o sea, o sea, ¿cómo se dice? O sea, era muy, es que muy es esporádico. Claro, y es como empezar a sentir, Dios, pero si eso fue lo que te pedí, ¿por qué soy tan desagradecida? Dios mío, ¿pero qué me está pasando? Total. Entonces era eso, era como ese, o sea, como esa cosa que era como una contrariedad en mí, como una dualidad, como que entre lo bueno y lo malo. Yo no sé, yo decía, si es tanto lo que te pedí, o sea, era la tranquilidad que te pedía de tenerlo allí, de no quedarme dormida y despertar y no estar. O sea, no sé qué me pasaba en ese momento, pero era lo que tenía que sentir. La costumbre. Sí, somos total. Seres humanos y somos de costumbres, y realmente estabas acostumbrada, como lo dijiste, a que él no estaba. Sí. Todo el tiempo, y ya después tenerlo allí, pues era difícil, complicado. Muy difícil, demasiado, porque ni siquiera en pandemia, porque en pandemia pues él también fue muy ausente. Era más bien porque él podía salir a trabajar, él consiguió el permiso, entonces pues obviamente eso también le servía para quedarse. Entonces ni siquiera en pandemia, que fue como el tiempo que nos preparó a todos para estar juntos, no. Entonces, ¿y cómo lograron salir de esa situación? No, entonces, claro, ya cuando entonces yo le decía, amor, mira, me está pasando esto, y en serio, amor, entonces no, ya empezamos como que, bueno, no vamos a hacer como más actividades juntos, porque me hacía falta. Entonces empezamos como a hacer cosas más de parejas, como a enamorarnos otra vez. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Como qué actividades? Empezamos a escoger un día en semana, bueno, este día vamos a salir a cine, o este fin de semana nos vamos a un hotel y nos quedamos solos los dos, porque esa era otra cosa, que celebrábamos aniversario, y si era en un hotel o era en un glamping o era en algo, con la niña. O sea, siempre era con la chiqui. Con la bendición. Entonces, y era algo que era como mutuo, porque, amor, yo no soy capaz de dejar la niña. No, pues yo tampoco, no sé, no, pues llevémoslo. O sea, era re difícil, porque pues en realidad celebrábamos el aniversario en familia. O sea, no era algo en pareja. Claro. Entonces, eso también es una falta de nada, porque empieza a abrir una brecha. Total. Entonces eso también creo que fue como lo que nos estaba haciendo la mala pasada en ese momento, pero después entendimos que no, que necesitábamos nuestro espacio y empezamos a trabajar en eso. Y bueno, poco a poco lo fuimos haciendo, y ya, digamos, ahora mi costumbre es que no me falte. O sea, me da durísimo cuando no está en casa por temas laborales o algo, entonces me cuesta mucho como eso. Entonces como que me pasa la noche eterna y soy como que todo el tiempo somos llamándonos, bueno, amor, ¿qué haces? No sé qué haces. Es muy bonito, sí, es muy chévere. Yo 2 meses antes había ido al ginecólogo y le había dicho al doctor, Doc, deseo embarazarme otra vez. Y él, ¿en serio, Claudia? ¿Y en qué momento te nació ese deseo? Fue re chistoso, porque fue un diciembre. Resulta que fue un 24 de diciembre. Yo hice unas cartas para la familia de mi esposo. Yo tengo muy buena relación con mis cuñadas, porque de hecho mi esposo es el único varón de la casa. Todas son mujeres y tenemos muy buena relación, pero yo sentía que había algo en mí que tenía que sanar,
y tenía que hacer algo. Y para mí fue algo simbólico hacer esta carta y dárselas a todos en la casa de ellos. Y la cartica a mi esposo, donde yo le pues manifestaba que me tenía, pues que, o sea, primero que me perdonara por la vez que habían pasado muchos años de haberle dicho eso, pero a mí me carcomía y esa imagen de sus ojitos encharcados, pues a mí me dolía bastante porque era como el deseo de querer volver a ser papá y yo negárselo. Entonces, pues, de esa forma. Y de la forma como se lo dije, entonces como que en esa cartica a mi hija también pidiéndole perdón porque le había negado el deseo de ser hermanita. En Mujeres Ins hicimos algo de sanación de niña interior y allí nace ese deseo. Okay. El deseo de querer tener un segundo bebé y que mi hija fuera una hermana mayor. Porque el miedo mío, y ahí me di cuenta, esa herida venía desde niña. Okay. Y fue algo que, o sea, ni siquiera fue como que puntual o querer culpar a alguien, no, porque obviamente lo que te decía ahora, o sea, todos actuamos con lo que tenemos y a veces hay heridas que no sanamos o no sabemos sanar y con eso actuamos, entonces y herimos a otras personas. Y eso siempre lo decimos en nuestros retiros de pareja, en nuestros videos, en los podcasts, y es cada uno de nosotros tiene heridas, o sea, realmente siempre, así no lo creamos, tenemos cierta herida y es nuestra responsabilidad sanarlas para poder entregarle lo mejor a otros seres humanos, las personas que nos rodean, principalmente nuestros hijos, pero nuestra relación de pareja, que es la relación más importante. Yo sentía tanto miedo de que pudiera pasar eso, o sea, de ser la mamá de 2 hijos y tener que dividir el amor, porque eso era lo que yo creía, que es algo pues, ilógico, entonces demasiado total, o sea, es algo hermoso porque el amor se multiplica total, entonces yo tenía ese miedo, entonces yo decía, no, y si es más amor por el uno y luego por el otro no, o si el uno se enferma y me toca ir a la clínica y dejar a la otra, o sea, no, era terrible, o sea, y allí empezamos el proceso con el ginecólogo. Cuando voy al médico, yo me demoré casi 1 año para quedar en embarazo porque él me dice que tenía, pues yo siempre he tenido varios poliquísticos, es súper difícil embarazarse y aparte ya estaba desarrollando endometriosis. Yo creo que lo más, lo mejor y lo más rápido para que te embaraces es la cirugía. Entonces yo le dije, no, doc, si yo no quedo en embarazo de forma natural, pues no quisiera entonces quedar embarazada. Entonces él me dice, bueno, vamos a dar espera hasta diciembre. El 21 de diciembre yo empecé como muy indispuesta, con muchos dolores y con cosas raras en mi cuerpo, pero no se me pasaba por la mente el embarazo porque pues realmente me llegaba el periodo poquito, pero me llegó, pero sí me parecía sospechoso. Entonces mi mamá me decía que estaba como gordita, que estaba como barrigoncita, que pasaba, que estaba comiendo mucho en el centro, que pues yo trabajaba con mi esposo, entonces yo ay mamá, sí, y ya empecé como a tener como cierta sospecha, pero no me hacía como la idea porque ya había tenido como varias ilusiones, por decir así, y cuando me hacía las pruebas, negativas. El 25 y el 26 ya no fui capaz de pararme de la cama, me paraba y me desmayaba, eran unos mareos súper fuertes. Yo pues con mi primera bebecita jamás tuve ningún síntoma, entonces yo decía, no, esto es seguro algo de plaquetas o algo. Me hicieron exámenes de sangre y la chica que me hace los exámenes, que se llama Pilar, me dice, Clau, igual te voy a mandar una prueba de embarazo. Yo, no, Pili, no me ilusiones, o sea, no me mandes eso, que yo sé que no estoy embarazada. Entonces me dice, te la voy a hacer para que descartemos. Y yo, listo, dale. Y le escribí, Pili, léeme el examen porque no lo entiendo. Entonces ella me respondió ya como a las 11 de la noche de ese día. Me dice, Clau, estás re embarazada, o sea, re, que me parecía súper chistoso y ahí empieza para mí como que todo esto tan bonito porque no tenía retraso, o sea, mi retraso tendría que ser después del 28. Cuando entonces, claro, pues yo doy la noticia a toda mi familia, no, eso fue re bacano, súper lindo, pero pues nadie esperaba que yo fuera a tener otro bebé, entonces pues como que otra vez. Entonces, para ese momento me hacen mi primera ecografía y no se siente el corazón del bebé. Y aparte pues empecé a sangrar. Entonces ahí se empieza como a encaminar porque digamos que el embarazo de Isa fue algo muy hermoso, pero fue un embarazo demasiado sufrido, o sea, fue un embarazo demasiado luchado, un embarazo demasiado resiliente, vuelvo y te digo, o sea,
fue algo de tener mucha valentía. El ginecólogo me dice, Claudita, tienes que estar preparada porque lo más seguro es que el embarazo sea un embarazo ectópico. Entonces, yo como que, ay, Dios mío, o sea, ¿qué es todo esto? O sea, fue tanto tiempo negándome y ahora que sí deseo, pues madre, o sea, pero yo decía, no, Dios, lo que tú quieras, es tu palabra, o sea, yo simplemente soy administradora de esta vida. Y bueno, lo que tú quieras hacer con nosotros es perfecto. Nos hicieron ya la primera ecografía como tal, ya creo que fue pues no, fue como a las 2 semanas siguientes. La ecografía más importante, que es la de la traducción nucal, que ahí es donde pues empieza todo este camino con él. En esta ecografía fue donde fue la primera, pues como el primer diagnóstico donde nos dijeron que Isaac podía venir con un síndrome. Pero entonces resulta que en ese momento el síndrome que apuntaba era el síndrome de Turner. Y él no mostraba ser un niño, sino una niña. Ah, ok. ¿Y el síndrome es qué? El de Turner, ese síndrome solo le afecta a los niños, solo a las mujeres. Es un síndrome que, pues, digamos que, por lo poco que he leído, es un síndrome que trae bastantes complicaciones. O sea, hay niñas que tienen síndrome de Turner y gracias a Dios pues son niñas perfectas, o sea, con la vida normal. Pero en su efecto, por decirlo así, hay veces en las que niñas nacen con esto y mueren en muy poco tiempo, entonces, o a la hora de nacer. Entonces era como todo esto, aparte de que entre todo esto era, digamos, malformación, enanismo, era como lo que nos decía pues como esta doctora. Entonces, claro, para ese momento pues para mí fue algo súper, digamos, no te lo sé explicar, Alexa, porque fue algo rarísimo. Yo no sentí miedo del diagnóstico, sino miedo de la forma en como me mostraron el diagnóstico. O sea, fue como la forma y la propuesta. O sea, la propuesta que nos hicieron, digamos, disfrazada de... Es una decisión, igual es respetable. Cada quien, ¿cierto? Mira qué quiere decidir para su vida, pero... Digamos, en el caso mío, proponerme el aborto disfrazado, pues es bastante duro. O sea, para mí eso fue como lo que más me... Para ti fue como un no rotundo de inmediato porque eres pro vida. O sea, tú amas la vida y vas a estar siempre a favor de que viva la persona. Sí. Tu esposo también. O sea, estuvo de acuerdo contigo y los dos, o sea, él te apoyó en todo momento. Entonces, claro, en ese instante cuando ella empieza a hacer la ecografía y se ve, ella empieza pues como a hacer un durito en el estómago y yo no escuchaba como el latido, lo normal que uno tiene que escuchar, yo no escuchaba, yo decía, ay Diosito, ¿qué está pasando? Entonces, no, ella le decía a la secre, le decía, ductos venosos no se escucha, no se evidencia, no sé qué, yo decía, ay, Padre amado, ¿qué está pasando? Pero ya nos habían dicho que no se había escuchado las primeras, entonces yo decía, ¿será que está muerto? Pero se mueve, ay no, tan raro, bueno, era así como la angustia. Cuando ella se acerca a la parte de la columnita, ella empieza a hacerle como el zoom. Hacerle zoom. Entonces, yo no sé por qué, porque la verdad no estaba preparada para esto, porque no me pasó con María del Mar y en mi familia no hay ningún niño con síndrome de Down. Entonces fue algo, pues como que para mí fue una respuesta rarísima y pregunta a la vez de parte mía. Pues yo le dije, Doc, ¿pasa algo? ¿Hay algo malo? Me dice, todo está mal. Y en ese momento yo le digo, ¿viene con síndrome? Fue la respuesta, o sea, como la pregunta y respuesta a la vez. Y me dice, sí, hay algo y todo está mal, fue la respuesta de ella, claro. Entonces yo ahí ya empecé a ver como todo gris. Antes de salir ella, pues yo le había dicho cuando llegamos, antes de entrar, yo le había dicho, Doc, si te das cuenta de que de pronto va a ser el bebé o la bebé, pues no me vayas a decir, porque yo quiero hacer revelación de sexo, no sé qué. Entonces me dijo, tranquila, si yo sé, yo no te digo, te guardo el secreto, en la próxima hacemos una dinámica bien bacana con el tema del sexo del bebé. Yo, listo, Doc, perfecto, no sé qué, bueno. Cuando terminamos de la ecografía, pues claramente yo muy afectada, vuelvo y te digo, no por el miedo. ¿Cómo notaste la actitud de la doctora? Muy arrogante. Arrogante, agria.
la verdad, cero acompañamiento positivo. O sea, pienso que uno cuando está en este proceso y más cuando se dan estos diagnósticos, yo creo que más que ser médicos, ponerse la mano en el corazón y ser empáticos. O sea, es que no es fácil. Claro. Y menos, digamos, dar un diagnóstico como lo hicieron con nosotros. Total. Así nos pasó con Julieta. De hecho, yo fui al neurólogo, fui con mi suegra y Julieta acababa de salir de UCI. Las personas que se han leído el libro pues saben esa historia, pero es como que el doctor, yo le dije, doctor, es que me dijeron en la clínica los doctores que viniera donde usted para que me leyera los exámenes porque al parecer mi niña tiene pues una leve parálisis cerebral. Y él nunca me había mirado a la cara y en ese momento me mira y me dice, ¿leve? Su hija tiene una parálisis cerebral grave. Y yo me pongo a llorar y me dice, no llore, que su hija necesita es una mamá bien, no una mamá llorando. No, pues yo peor, yo lloraba más. ¿Por qué tienen que dar estos diagnósticos? Sabemos que no son los únicos niños que tienen diagnóstico, que no son los únicos pacientes, pero ellos tienen que tener ese corazón de médico, de ser humano, para poder dar estas noticias que no son buenas de la mejor manera, con bondad. Total, exacto, la bondad. O sea, yo digo, si hubiera un poquito más de empatía y de bondad, o sea, te digo que las cosas fueran tan diferentes. Cuando ella me dice a mí esto, o sea, a mí lo que más me dolió fue el final. Cuando ella, ya voy a salir yo del consultorio, ella sigue ahí haciendo su escrito, y yo me le acerco, obviamente, pues llorando, y le digo, Doc, ya ahora quiero saber yo le dije, Doc, ahora sí quiero saber el sexo de bebé, porque aún como sea, pues yo quiero tener. Se volvió, recuerdo su expresión desfigurada, o sea, aterrada, porque era aterrada, se baja las gafas como acá, y me dice, ¿aún quieres saber el sexo de tu bebé, mi amor? Así, pero en un tono arrogante. Entonces, claro, o sea, como que te acabo de decir que hay malformación, que una cosa, que la otra, que la oreja, que el ojo, porque en la ecografía evidentemente se veía que el ojito estaba por acá, la orejita como por acá, o sea, literal sí se veía malformado. Pero, o sea, yo digo, Dios mío, o sea, si yo hubiera sido débil en mi fe o débil en mis principios, me hubiera perdido algo maravilloso. Es una niña y se volvió y se volteó. Pero lo más importante ahora es que tú sepas qué va a traer esa niña. Así. O sea, cuál es el síndrome realmente que va a traer. Normal, yo como que salí de ahí súper destrozada. ¿Tú estabas sola o con tu esposo? Gracias a Dios. Siempre. Son ese apoyo tan fundamental. Total, o sea, yo digo que red de apoyo importante el esposo. Claro. La familia, los amigos, los médicos, pero el esposo, fundamental. Ocurrió algo, de las diosidencias que le llamamos nosotros en este proceso. Resulta que el primer diagnóstico fue el lunes. Y al miércoles de esa misma semana me consiguieron una cita con un doctor excelente, perinatólogo y neonatólogo. Si no hubiera sido por ese diagnóstico de este doctor y por la forma en como él me mostró el diagnóstico o la situación que estábamos viviendo, o sea, créeme, Alexa, que tal vez así fuera fuerte me hubiera enloquecido. Y él me muestra y me dice, efectivamente, la niña, porque es la segunda persona que me decía la niña, sí hay algo, pero es un 1%, o sea, el primer diagnóstico era casi un 419% Wow. a comparación de o sea, este era el 1%, entonces me decía, el 1% para Dios es nada, para la ciencia es mucho, pero para Dios es nada. Entonces, tú que eres mujer de fe, me decía él, sigue creyendo en Dios. No le creas a la ciencia, no le creas al hombre, créele a Dios, fueron sus palabras. Me decía, y para mí, mira, no hay ausencia de tabique, todos sus órganos están adentro, hasta ahora no veo ninguna malformación, o sea, hay ese momento. Allí empieza lo más difícil, que yo empecé a tener hemorragias desde antes, ya tenía el sangrado, pero después esas hemorragias eran horribles. O sea, yo podía estar acá sentada charlando contigo, una hemorragia y los coágulos de sangre, entonces sentí que ya iba a perder a mi bebé. Yo a las 16 semanas recuerdo que yo le dije al ginecólogo que nos empezó a atender que lo amamos,
De hecho, es lo máximo este doctor. Yo le dije, doc, seré muy loca si me quiero hacer la revelación de sexo. Y me dijo, no, mi amor, estás en todo tu derecho. Cuando entonces yo entro a esa consulta y me dice, ¿y cómo le vamos a poner a la princesa? Ya era el tercero que hablaba de niña. Claro. Entonces yo ya me empecé a creer el cuento. Yo dije, no, entonces es una niña, entonces vamos a hablarle como María Paz en silencio. Cuando voy a la revelación, pues a la ecografía de revelación, y me dicen, ahí no nos dijeron a nosotros nada, sino que nos dan el sobrecito. Entonces yo le dije a Dios, mira, papito Dios, podría abrirlo divinamente, darme cuenta si es una niña, porque eso era lo que yo creía, y corroborar qué es, pero yo voy a dejarlo en tus manos. Y todo, que tú seas el que haga posible todo lo que está posible en estos momentos. Yo te entrego por completo todo esto que está pasando. O sea, si bebé viene con algún síndrome, que seas tú haciendo posible lo que parece imposible. Y si tú crees conveniente que tienes que cambiar el sexo del bebé, hazlo. O sea, solo tú, Señor. O sea, no, humanamente no puedo hacer nada. Tengo que aceptar lo que tú quieras y voy a hacerlo. Y hasta ahora lo he hecho. Y si también está en tus manos de que bebé nazca y se tenga que ir en ese mismo momento, lo acepto. O sea, era re duro tener que decírselo, pero era preparándome y claramente preparando a mi esposo todas las noches, amor. Tenemos que estar, preparados para lo peor, que no sabemos qué va a pasar, era algo incierto. Mira que esa historia, pues obviamente me recuerda mucho a la de Abraham con Isaac, que es como Dios, o sea, te lo entrego. Tú eres el padre de ese bebé o de esa bebé y tú eres el único que sabe qué va a pasar. Y te lo entrego. Y entregar ese amor de madre, o sea, porque entregar a un hijo y decirle, si te lo tienes que llevar, llévatelo, porque también me pasó con Julieta y es como sentir esa paz. Dios me escuchó y sabía que si se lo iba a llevar es porque iba a estar mejor con él. Entonces, entregarle uno como madre, ese hijo, él conoció tu corazón y sabía lo que tenía que hacer. Y cuando vamos a la finca de mis papás a hacer la revelación, yo me fui el sábado, entonces esa noche me acuesto yo normal, tranquila, y a las 3 de la mañana fue algo muy chistoso porque a esa hora me levanté, empecé a soñar y aparece en el cielo unas palomitas blancas divinas y estaba la decoración de lo que iba a ser la revelación al otro día y yo veía a toda mi familia en un semicírculo atrás de nosotros, así formados todos, mi esposo, pues yo y mi hija, y pues yo soy muy devota a la Virgencita de la Dulce Espera, la tenía allí en ese momento en la mesita, y veía eso, toda esa imagen completa allí, toda la familia, y en una sola voz yo pedí por bebé para que Dios hiciera lo que fuera necesario, o sea, volver a hacer todo lo que hacíamos en silencio, lo hice pues como en ese momento con mi familia, en ese sueño, y las palomitas blancas formaban como si fuera una manito, así, como algo así, simbólico, y una luz, un destello de luz nos iluminaba a nosotros en el sueño, y de allí una voz de un hombre y decía, ora por él. Orar, ¿qué es ora por él? No entiendo. O sea, negada total. No sabía, o sea, yo estaba ciega total. Cuando estábamos allí en la revelación, cuando mi esposo me dijo, amor, pues pide oración así como tú lo soñaste. Yo, no, amor, yo soy súper llorona y yo sé que me pongo a llorar allí. No importa, amor, mire que yo me doy fuerza, y antes sana, me decía, y yo, bueno, y preciso, pedí que oráramos, me puse a llorar, claramente, pero en medio de esas lágrimas yo sentía algo tan lindo. Lo pedimos la oración, entonces cuando estábamos orando y todo, al momentico pues ya el humo, cuando yo veo que ese humo empieza a ser como, primero lo vi como rosado y yo como que, uy, gracias a mí, y ya después lo empecé a ver como gris y ya después azul, yo no creía, o sea, yo decía, ¿qué? Ora por él, o sea, ora por él. Yo decía, Dios, o sea, no podía ser algo más de Dios. O sea que eso fue otro milagro porque te habían dicho que el síndrome que te habían diagnosticado se daba era en las niñas y Dios en tu oración o cambió el sexo o él ya sabía que no era lo que estaban todos diciendo
y eso fue un milagro para ti. Milagro total. O sea, aparte de que otro milagro que hubo en medio de todo esto fue cuando las hemorragias, el bebé viene con malformación, que tiene las manitos cortas, las piernitas largas, el ductus venoso no se le siente bien, está por debajo del percentil 10, esto fue para las 32 semanas. Este fue el último diagnóstico que nos dieron. Entonces, mamita, ¿qué vas a decidir? Y yo, ¿cómo así que qué voy a decidir? Es que yo le creo a Dios. Seguían, entonces yo, es que yo le creo a Dios. O sea, ya Dios me dijo que sí voy a tener a mi hijo. Entonces sí le creo a Dios. Cada vez que colocaban el ecógrafo, y esto era siempre que tenían las hemorragias, o sea, es que me parece súper lindo eso de Isaac. Y colocaban el ecógrafo y me decían esto, él le alzaba la mano y la movía. O sea, es algo re lindo. Yo tengo una foto de esas ecografías, que fue la única que me quedó de todos esos momentos. Él alzaba su manito y la movía como quien dice, mamá, aquí estoy. Luche, sí, aquí estoy. O sea, estoy vivo, estoy bien y aquí sigo. Cuando ya llega el momento de nacer, Isaac me lo pasan y yo de una le digo a mi esposo, amor, si es síndrome de Down, pero yo se lo dije en una alegría que era inexplicable. Papito, hay algo malo. Y él dice, ¿cómo así? Es que sí, es que tu hijo es síndrome de Down. Y él le dice, ¿cómo así? Pero él no le dice ¿cómo así que síndrome? No, sino ¿cómo así que hay algo malo? O sea, ¿por qué? Y entonces le dice, pues que es mongólico. Así, en esa forma le digo. Entonces, digamos que ahora ya uno lo ve como que le das uno como nostalgia de esas personas que son capaces de decirte algo así. O sea, ¿cómo es posible que nos refiramos a las personas con menosprecio, con bajeza, cuando son seres humanos maravillosos? Y tú lo decías, te hubieras perdido de una bendición tan hermosa como lo es Isaac. No tenía ninguna complicación, no necesitó oxígeno, nada, o sea, fue un bebé totalmente sano como se lo pedimos a Dios. Y bueno, Alexa, la verdad que de ese momento a hoy, las cosas han sido maravillosas. O sea, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la vida de ustedes hoy? ¿Cómo es? Totalmente normal. Como familia. Como familia. Este niño unió por completo la familia. O sea, de pronto, temas pequeños que habían por allí suelticos, digamos, se solucionaron. Este gordo vino a cambiar vidas porque ha salvado vidas también con su testimonio ha hecho que muchas mamitas desistan del aborto. Wow. Te digo que es un referente de amor por completo. Ya se los vamos a presentar. Es un enamorado total de la mamá, de la hermana. O sea, Isaac vino a hacer cosas maravillosas. ¿Y ustedes como pareja? Como pareja, excelente. O sea, de verdad que más que papá y mamá, somos esposos enamorados y le doy gracias a Dios por tener a mi esposo conmigo, porque es algo maravilloso. O sea, de verdad que somos el dúo dinámico, como le digo. Bueno, les vamos a presentar a Isaac. ¡Ay, a ese precioso, Dios mío! Diga hola, saluda a la cámara, diga hola. Hola, hola hermoso, ay precioso. Bueno, este es Isaac. Claudia, muchísimas gracias por ese testimonio tan hermoso, por ser pro a la vida, de la vida, por haber perdonado a tu esposo, por haber creído en él como hombre, y por supuesto es lo que hoy te tiene contando este testimonio, te tiene siendo una mujer feliz, una mamá feliz y una pareja maravillosa. De verdad que felicitaciones por estar haciendo una labor preciosa. Más del 90% de los padres con niños con alguna condición se separan. Y lo que ha hecho Isaac es unirlos, es lo que más tiene que hacer una pareja, unirse, porque el amor lo transforma absolutamente todo. Y Dios es el que tiene la última palabra y por eso hoy Isaac está aquí con nosotros. Así que, Clau, mil gracias. Si quieres. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y Dios te bendiga, de verdad, eternamente agradecida. Y bueno, acá seguimos en esta linda misión. ¿Y tú qué tienes por decir? ¿Tú qué vas a decir, hermoso? Di hola. Hola. Saluda. Di hola. Hermoso. Bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por ver Agraciados, gracias por llegar al final de este episodio. Esperamos que haya sido de muchísima bendición para ustedes. Nos vemos en uno próximo. Chao. Diga chao. Adiós. Adiós.
Gracias por escucharnos para crecer juntos. Espero que este episodio los haya hecho encontrar su pequeño y gran milagro y sentirse agraciados. Si fue así, sígueme en todos mis canales como YouTube y Spotify. Dale like y comparte. Nos vemos en un próximo episodio.